Bien, creo que ahora sí vamos a empezar. Ah, Se supone que esto de aquí que ven es la saturación arterial de oxígeno en la tabla que tiene la primera de las láminas. Van a notar que siempre está entre 96 a 98%. Luego viene la edad. Ups, esperaremos entonces. Y luego abajo viene la edad. En cuanto a la edad, fíjense que cuando tenemos un mes de vida, o si tengamos 100 años, nuestra saturación arterial de oxígeno sigue siendo la misma. Abajo está la cantidad de hemoglobina, varía de 18 que tenemos cuando nacemos hasta 14, que es el promedio normal en la vida adulta, y siempre tenemos 96 o 98 de saturación. Inclusive en condiciones de anemia muy extrema de 3 gramos de hemoglobina, la saturación sigue siendo la misma. Es decir, el objetivo de esta filmina introductoria es recalcar que el sistema hematopoyético, los glóbulos rojos, es un sistema muy eficiente que independientemente de la edad que tengamos y de la cantidad de hemoglobina, siempre va a mantener la saturación entre 96 y 98%. Es muy amplia su capacidad de variación. Y esto se debe a que nosotros normalmente solo consumimos el 25% de oxígeno que hay en la sangre. El resto, el 75%, es de reserva. Las filminas que vienen son para explicar justamente cómo hacemos para tener esta reserva de 75%. Empezaremos por hacer comparaciones de la velocidad de la sangre. La más rápida circula a nivel de la carótida, que expresados en centímetros, fíjense, son 50 a 60 centímetros por segundo. Si esos centímetros por segundo los convirtiéramos en kilómetros, nos daría más o menos que un glóbulo rojo debe viajar en promedio alrededor de 1,8 kilómetros por hora. No nos parece muy rápido, pero si a nuestro glóbulo rojo lo convirtiéramos en un tico, el tico que pese 0.7 toneladas, entenderíamos que nuestro tico tipo glóbulo rojo viajaría a una velocidad promedio de 450 kilómetros por hora. Eso en condiciones basales. En condiciones de taquicardia o de estrés, el glóbulo rojo puede aumentar su velocidad casi a 900 kilómetros por hora, es decir, viaja bastante rápido nuestro glóbulo rojo. Si a esa velocidad la comparamos con la de un auto de Fórmula 1, que su velocidad máxima está alrededor de 413 kilómetros, comprenderemos que nuestro tico entonces normalmente todos los días está viajando a la velocidad de un auto de Fórmula 1. La forma del glóbulo rojo normalmente es bicóncava. Esta forma bicóncava que todos conocemos nos permite varias cosas. La sangre del ser humano no está hecha para ser la mejor. No somos campeones entre los animales para resistir hipoxias o ese glóbulo rojo bicóncavo. En fin. El glóbulo rojo bicóncavo tiene varias utilidades. La primera es que aumenta la superficie de intercambio gaseoso. Si fuera, ¿por qué la naturaleza no nos dio un glóbulo rojo esférico, que es el modelo más sencillo y de hecho es el más usado en la naturaleza, el tener glóbulos rojos redondos? Justamente porque nosotros necesitamos nuestra forma bicóncava para mejorar la superficie de intercambio gaseoso. La otra razón es que esta forma bicóncava determina el flujo, la velocidad del flujo de la sangre. No es que toda la sangre viaje a la misma velocidad en un vaso, por decirle, si este fuera un vaso sanguíneo, o mejor, imaginemos que la vía expresa es una arteria de mediano calibre. Los carriles más centrales, en teoría, son los que más velocidad tienen y los que están más pegados hacia las dermas, los más lentos. En la sangre, en la circulación sanguínea, existen esos carriles. Normalmente la sangre no toda viaja a una misma velocidad, viaja a más velocidad la que está al centro del vaso sanguíneo y es más lenta en la periferia. Mucha de esos cambios de velocidad se debe a la membrana deformable del glóbulo rojo. Y lo otro es que alarga la vida del eritrocito. Los macrófagos, que son células muy primitivas, están hechas para pescar glóbulos rojos redondos, como los hay en la naturaleza.
Cuando nuestro glóbulo rojo nace es altamente deformable, muy bicóncavo, y conforme envejece se va haciendo más redondo, pierde esa deformabilidad y eso hace que el macrófago se lo pueda comer. Mientras sea bicóncavo no se lo va a comer. Para eso entonces sirve esta forma bicóncava. Este esquema de aquí es el flujo laminar que hay de un líquido sin contenido sólido, es decir, nuestra sangre solo con plasma. Esto de aquí es la sangre y la distorsión del flujo que se crea cuando añadimos, si es que tuviéramos glóbulos rojos redondos. Crea distorsión, crea turbulencia. Los glóbulos rojos no viajan en esta forma, esta es una forma esquemática, casi de laboratorio. En la vida real casi siempre están viajando en esta forma eliptoide, porque su objetivo es deformarse y producir la menor turbulencia posible. Bajo condiciones patológicas, a veces los glóbulos rojos se apilan y aparece un fenómeno de Rouleau, que es este de aquí. Y fíjense que viaja mucho más lento y produce más turbulencia. Eso explica por qué estas condiciones inflamatorias, infecciosas crónicas pueden producir estados de éstasis o de trombosis. Esta es una lámina solo para ejemplificar cuán deformable es nuestro glóbulo rojo, cuánto se puede alargar. Ahora, ¿cómo alarga la vida? Gracias a esto, lo que habíamos dicho, a la deformabilidad del glóbulo rojo. Si nuestro glóbulo rojo no fuera bicóncavo, no fuera deformable, no viviría 120 días. En los pacientes que tienen esferocitosis, que vamos a ver, la vida media del glóbulo rojo ronda los 40 y pico de días. Se acorta a tan solo un tercio de lo que es lo normal. Esto es para comparar nuestra sangre, que es bicóncava. Solo los simios y nosotros tenemos sangre, glóbulos rojos bicóncavos. En el resto de la naturaleza, el modelo que predomina es la sangre redonda. Ese es el modelo más eficiente. Por ejemplo, comparemos con el de la llama. Es más pequeño el de la llama, de casi el tamaño de la cabra, del tamaño. Viven más tiempo sus glóbulos rojos, pero como vamos a ver es un modelo que está hecho para captar oxígeno, no para liberarlo. En cambio, nuestro modelo de sangre es no tan buen captador, pero es sí muy buen liberador de oxígeno. Ahora, en cuanto a la membrana eritrocitaria, recordar que es una membrana bilipídica, que es por todos conocida. Debajo de la membrana eritrocitaria hay unas proteínas que se fijan a ella, que son proteínas estructurales. La más importante es la espectrina y la anquirina. Y estas proteínas que están adosadas al citoesqueleto, que son grupos, que son proteínas transportadoras, canales en general, o proteínas transportadoras. Hay dos grupos de proteínas. Las proteínas representan el 50% del peso seco de un glóbulo rojo. Las proteínas están allí para darle deformabilidad. Si no, es esa peculiaridad, para eso están las proteínas. El otro componente importante son los lípidos, un 40% es grasa. Estos lípidos tienen por función no la deformabilidad, sino aligerar el peso. Si nuestro glóbulo rojo, hay una lámina más adelante, solamente fuera proteínas, pesaría mucho, sería muy lento y sería incompatible con la vida. Y un pequeño porcentaje de 8 a 10% son carbohidratos que más o menos representan grupos sanguíneos principalmente y algunos receptores de superficie. La función de los carbohidratos no es ni dar deformabilidad ni aligerar peso, sino, muy aparte de funcionar como receptores, conferirle carga negativa al glóbulo rojo, que más adelante la vamos a ver. Las proteínas son de dos tipos, las transportadoras y las del citoesqueleto o de las proteínas del citoesqueleto. Cuando hay una alteración o enfermedad en las proteínas estructurales, es decir, del citoesqueleto, las enfermedades resultantes se les llama membranopatías. Las más importantes o las más frecuentes de las membranopatías son la esferocitosis y la eliptocitosis. Ambas las van a ver en la clase de anemias hemolíticas congénitas. Cuando se afectan las proteínas transportadoras, lo cual es muy rarísimo, las enfermedades resultantes se conoce como eriptosis precoz.
pero es muy raro que eso suceda. Cuando hay una alteración en los lípidos, en su composición y calidad, que son muchísimas, el grupo de enfermedades se llama acantocitosis, que si ven acá son glóbulos rojos deformados, espiculados o estrellados. Hay varias formas de acantocitosis, las hay hereditarias y las hay adquiridas. Los carbohidratos no suelen tener enfermedades, casi siempre solo sirven de puerta de entrada para otros gérmenes, parvovirus o plasmodium, en fin. Esta es la forma que tiene o cómo se debería ver la membrana del hematíe. No es una superficie lisa como imaginamos, es más, se asemeja a una pelota de fútbol de paños de cuero, donde esta proteína es anquirina y esto es las líneas que nacen de ella es espectrina y por eso es deformable. Acá les decía, si el glóbulo rojo fuera solamente proteínas, pesaría, nuestro tico de 750 kilos, pesaría pasar 162 toneladas. Sería muy pesado, para eso están los lípidos. Sobre la membrana eritrocitaria, ¿para qué sirve? Muy aparte la forma, permite mantener el equilibrio osmótico de la sangre, recordando que el glóbulo rojo es uno de los principales elementos, los más abundantes de la sangre, por consiguiente determina la composición de electrolitos, determina la forma discoide, regula la composición de electrolitos y los carbohidratos le confieren una carga negativa. Es decir, el glóbulo rojo y toda la sangre no viaja pegada al endotelio, hay un espacio electromagnético muy importante que lo vamos a ver cuando hablemos de endotelio, no es inclusive observable a simple vista. Y lo otro permite transportar la hemoglobina, que es de los que nos vamos a encargar en las siguientes láminas. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Bien. Ahora hablaremos de la hemoglobina, del contenido del glóbulo rojo. La hemoglobina son 3 datos. Cuando figuren en rojo es porque en algún momento esas han sido motivos de pregunta. A veces en las preguntas de residentado se exponen ahí. Cuando están en rojo son preguntas de balotarios, tanto del CTO, del MIR y en algunos casos de los STEPS, por eso los recalco en rojo. Cada glóbulo rojo puede transportar casi 1 millón de partículas de oxígeno. Es un dato curioso. Segundo, cada glóbulo rojo posee 640 millones de moléculas de hemoglobina, lo cual nos habla de la enorme capacidad que tiene el glóbulo rojo para transportar oxígeno. Y la síntesis de hemoglobina se origina a partir del proeritroblasto. Ese, si mal no me equivoco, corresponde a una pregunta del CTO de hace 3 o 4 años. La hemoglobina tiene 2 componentes, la parte proteica y el grupo protésico. La parte proteica, que son las globinas, son proteínas que se sintetizan en los ribosomas, es decir, en el citoplasma de la célula. En cambio, que el grupo protésico M se sintetiza en la mitocondria. Ambos tienen que ser unidos en el citoplasma. La hemoglobina normalmente consideramos que es una proteína poco importante o fácil de producir por el organismo. En realidad es una de las proteínas más difíciles para producir. El organismo le toma tiempo y se suele equivocar, como vamos a ver, con mucha frecuencia. Cuando el organismo no sabe producir las cadenas proteicas de globina, la patología resultante se le llama talasemias y otras hemoglobinas aberrantes. A este grupo de enfermedades por defectos en la globina se les llama hemoglobinopatías cuantitativas o cualitativas. Pueden ser en cantidad o en calidad. En cambio, cuando hay alteraciones en la producción del grupo M, el grupo de enfermedades se les llama porfirias. Esta gráfica es para ver cuán difícil es producir una sola molécula de hemoglobina, porque el organismo primero tiene que tener un gen para la transferrina, un gen para transportar la transferrina a la mitocondria, otro gen para al hierro que viene en la transferrina, hacerle el núcleo pirrólico, que tiene su serie de pasos, producir el núcleo pirrólico y luego ensamblar el hierro al núcleo pirrólico, producir el M y a la vez producir las 4 cadenas de globinas.
En total, el organismo requiere de la coordinación de más o menos 8 genes. Sabemos, hay humanos en los que necesitan un poco más, pero coordinar 8 genes de manera equitativa es complicado para una célula. Esto es la enorme cantidad de enzimas que intervienen en la producción del núcleo pirrólico, del grupo M, del grupo potésico. Cualquier defecto en estas enzimas, que es más o menos frecuente, se traduce en el desarrollo de enfermedades que se llaman porfirias. Y hay una por cada enzima, ¿ven? Un montón de porfirias. Este es el grupo M con la posición central que ubica al hierro allí. En esta gráfica es para ejemplificar que la hemoglobina está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y dentro de cada cadena hay un grupo protésico M con una molécula de hierro. Eso es lo que esta gráfica quiere decir. Los cromosomas y los genes que intervienen en la producción de cada molécula de hemoglobina. Todos tenemos hemoglobina A. La hemoglobina A es la hemoglobina normal. La hemoglobina A es del adulto, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Durante la vida fetal tenemos la hemoglobina F, que son 2 alfa y 2 delta. Ya, esas dos son normales. Todas las demás en realidad son 160 y algo más hemoglobinas hacia abajo, son patológicas que ejemplifican los errores que comete la naturaleza al intentar producir hemoglobinas. Pueden ser defectos en calidad, es decir, en este caso, por el más conocido, es que la naturaleza se equivoca en un solo aminoácido, es una globina del tamaño normal, pero se equivoca en un aminoácido, y eso deriva en hemoglobina S, que es la más frecuente de las hemoglobinopatías cualitativas, y la hemoglobina S se traduce en la presencia de drepanocitosis o anemia falciforme, es un ejemplo. Esto es un ejemplo de hemoglobinopatías cualitativas en calidad. En cambio, cuando falta una cadena se les llama talasemias, que son hemoglobinopatías cuantitativas. Esto de aquí es una foto para ver cómo es un drepanocito, con su forma en hoz. El drepanocito, por si acaso, es una figura patognomónica, es decir, su presencia independientemente del porcentaje, traduce o hace el diagnóstico de anemia falciforme. Solo hay drepanocitos en anemias hemolíticas falciformes. Esta gráfica es para ver, esta es una molécula de hemoglobina con sus 4 cadenas, estable, normal. En esta de aquí no se produce una de las cadenas, es decir, la molécula solo tiene 3 cadenas. Al faltar una se le llama beta o alfa talasemia menor, pero la molécula ya es inestable. En cambio, cuando faltan 2 moléculas, usualmente por las cadenas beta se habla de talasemia mayor, lo cual hace que la hemoglobina sea tan inestable que tiende a precipitar. Fíjense que estos defectos en la hemoglobina se traducen en la forma que tienen los glóbulos rojos y estos a su vez en la apariencia del paciente. En la forma. Si se dan cuenta, aquí hay un glóbulo rojo con un puntito ahí al medio. A eso se llama, igual acá hay varios que tienen estos puntitos, a veces al medio, a veces a un costado, a veces no necesariamente es un punto muy notorio. A eso se le llama células en diana o dianocitos o células en blanco. ¿Por qué las menciono? Porque más adelante hay unas aclaraciones que hay que ver. Normalmente en hematología, no solo en medicina, solo en hematología, las células en diana sugieren, pero no son patognomónicas, de beta-talasemias menores. En general, talasemias menores, son muy sugerentes, pero no patognomónicas, como lo era el drepanocito. En esta gráfica es para ver, nuestras cadenas alfa se sintetizan rápidamente desde la vía embrionaria y jamás las perdemos. Son las más estables, son las más antiguas filogenéticamente hablando. Las cadenas alfa lo tienen todos los animales que tienen hemoglobina, incluyendo reptiles. En cambio, nuestras cadenas beta son filogenéticamente hablando muy recientes, aparecen solamente esta línea es el parto, el nacimiento, y las cadenas delta bajan con el nacimiento. Pero hay otros numeritos, otras letritas que ejemplifican las alteraciones que pueden haber en la producción de hemoglobinas.
Recapitulando, todos tenemos hemoglobina A normal. Hasta un 98% de nuestra sangre es normal. Nuestra hemoglobina F, que es normal en la vida fetal, nunca perdemos su expresión, la capacidad de expresarla. Normalmente, cuando estamos sanos, expresamos menos del 1%, como dice acá, 0,8%. Hay circunstancias en la vida, hemólisis crónica, sangrados crónicos y algunas enfermedades como neoplasias y lupus, en las que la hemoglobina fetal vuelve a ser expresada, pero nunca al nivel original, se expresa anormalmente. Esta hemoglobina A2 es anormal, es un error de la naturaleza, no deberíamos tenerlas, pero normalmente sí tenemos pequeñas cantidades, lo que ejemplifica que en todos nuestros genes no coordinan bien, tienen errores. Lo normal es que tengamos hasta 3,2%. Cuando está por encima de esa cantidad, hace sugerencia o es casi diagnóstica de talasemia menor. Las talasemias menores aumentan mucho más los errores. Pregunta. Una de las causas de anemia hemolítica es, este tipo de preguntas significa que sí se han encontrado, han sido motivos hechas en los exámenes de residencia. Una de las causas de anemia hemolítica es pérdida crónica de sangre. Obviamente no. Presencia de células falciformes, sí, porque esto define, como les dije, una forma de anemia hemolítica congénita. La deficiencia de B12 y ácido fólico no, porque corresponden a anemias megaloblásticas. Y esta de acá, que era la palabrita rara, presencia de células blanco. Células blanco son sinónimo de células diana o mal llamados estamatocitos. Estamatocitos es diferente, pero muchos lo confunden. Células blanco, células diana o células target cell, también les ponen ese nombre, son sugerentes, pero no patognomónicas. ¿Pueden aparecer en anemias hemolíticas congénitas? Sí, pero también aparecen en hepatopatías crónicas y en ciertas infecciones crónicas como osteomielitis por E. coli. Quiere decir que esta no es patognomónica, esta es la única que es exclusiva, por eso esta es la respuesta. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Ahora continuaremos con los pigmentos respiratorios. En la naturaleza existen 4 pigmentos respiratorios, aparte de la hemoglobina. Emplean también, aparte de hierro, pueden emplear cobre o cloro como pigmentos. El pigmento original de la naturaleza es este de aquí, de la clorofila. Si se dan cuenta, es muy similar a la hemoglobina, lo que cambia sobre todo es el magnesio que está en la clorofila por el hierro que está con nosotros. La naturaleza nos ha concebido para que usemos hierro. ¿Por qué tenemos hierro? Número 1, porque es el elemento más abundante en la superficie de la Tierra. El magnesio es abundante, pero a partir de los 5 a 10 centímetros en el suelo, es decir, no tenemos raíces. En cambio, el hierro sí suele estar en la superficie de la Tierra y es más asequible para los mamíferos como nosotros. ¿Cuánto de hierro tenemos? Más o menos entre 3,5 a 4,5 gramos de hierro si lo juntáramos en total, lo suficiente para producir una alcayata. Eso es todo el hierro que tenemos. El hierro tiene una peculiaridad. Fíjense cuánto dura en nuestro organismo, más o menos 10 años. Si hoy día yo consumo una bolsa de papitas fritas, me soplo una gran cantidad de sodio. El riñón es capaz de eliminarlo, lo mismo que el sodio puede eliminar casi muchos de los electrolitos que tenemos. Sin embargo, si yo hipotéticamente me consumiera 1 kilo de hierro, primero que el organismo no lo puede absorber. No estamos hechos para absorber grandes cantidades de hierro, apenas mínimas cantidades de hierro. Y suponiendo que sí pudiera absorberlo, no hay forma que yo le elimine. El riñón ni ningún otro órgano puede eliminar, no tenemos bombas para eliminar hierro. Eliminamos hierro sin querer queriendo por efectos pasivos, pero no por efectos activos, no es que el organismo quiera. Segunda razón es porque somos animales de sangre caliente. El hierro es muy activo a partir de los 20 grados hasta los 45 grados de temperatura. A partir de ahí pierde efectividad.
En cambio, por debajo de 20 grados es más activo, más funcional el cobre y otros minerales, el cobre que tiene los moluscos, por ejemplo. El tercero, el hierro tiene un ciclo cerrado. Normalmente nosotros consumimos o ingresa de la dieta entre 0,6 a 2 miligramos de hierro y es lo mismo que perdemos, pero perdemos en forma pasiva, insisto, por descamación, no porque hay una bomba que pierde hierro. El ser humano, en el último trimestre del embarazo hasta los 6 meses de vida, es la única parte de nuestro organismo expresa proteínas que acumulan hierro. Es durante esa época en la que el ser humano va a acumular, va a tener un balance positivo de hierro, es decir, vamos a intentar alcanzar los 3,5 gramos de hierro que tenemos. Pasado ese periodo al año, o 10 años o a los 100 años, nuestro objetivo en la vida es solamente mantener el equilibrio de lo que habíamos alcanzado. No vamos a superar nunca lo que alcanzamos. Si a los 6 meses, por decirles, yo consumí hierro suficiente y alcancé 4 gramos, a lo largo de mi vida ese va a ser mi límite normal y el organismo va a consumir, absorber hierro para mantener mis 4 gramos a lo largo de la vida. Ese va a ser su objetivo, estar en equilibrio. Si alcancé y no me nutrí bien, el resto de mi vida alcancé solamente 3 gramitos, apenas lo normal, ese va a ser mi normal para mí toda la vida. En esa etapa es que se determina nuestro valor normal del hierro. El resto de comida de hierro es, insisto, para reponer solo lo que perdemos hasta el nivel que alcanzamos en nuestra chiquititud. Cuarta razón y la más importante, porque necesitamos transportar oxígeno. 1 litro de sangre sin hemoglobina, es decir, solo plasma, hemoglobina cero, contiene como máximo 3,2 mililitros de oxígeno, es decir, nada. Cuando tenemos hemoglobina, 1 litro de sangre con hemoglobina 16, en condiciones basales, tiene 220 mililitros de oxígeno. 70 veces más oxígeno cuando tenemos hemoglobina que si no la tenemos. Para eso está el hierro. Pero el hierro es una molécula complicada. Primera complicación, tiene 2 valencias, hay 2 estados del hierro, +2 y +3, ferroso y férrico. En la Tierra, en la superficie, normalmente al hierro le gusta estar en valencia +3, eso es su estado normal. En nuestro organismo está en valencia +2, es el estado ferroso, es su estado que menos le gusta al hierro, es inestable. El hierro siempre busca pasar a +3. Ustedes, normalmente yo me solía preguntar, ¿por qué tanta falta con el hierro? Es decir, el hierro, alrededor del hierro hay un grupo protésico, que es el grupo M. Alrededor del grupo M un montón de proteínas, que es la globina, y luego encima viene la membrana del eritrocito. ¿Para qué tanto problema? La globina ¿para qué está la globina? La función básica de la globina es para obligar al hierro a que siempre esté en valencia +2. Todos los aminoácidos que están en las globinas alfa, beta, cualquiera, de cualquier animal, su objetivo es mantener al hierro o al metal que le toque en el estado fisiológicamente activo para ese animal. En nuestro caso, mantenerlo en valencia +2. Por eso es que es importante la globina. ¿Por qué es importante mantenerlo en +2? Porque cuando está en valencia +2, capta oxígeno y lo libera el oxígeno con la misma facilidad. Cuando está en valencia +3, capta el oxígeno pero nunca lo libera. Por eso debe quedarse en valencia +2. Cuando nuestra hemoglobina está saturada de oxígeno, se le conoce como oxihemoglobina. Cuando nuestra hemoglobina no tiene oxígeno, se le conoce como desoxihemoglobina. Si nuestras globinas no ejercen su acción y el hierro se les escapa y se convierte en +3, esa molécula va a captar oxígeno, va a estar perfectamente oxigenada, pero se le denomina metahemoglobina para diferenciarla de la oxihemoglobina. La metahemoglobina tiene mucho oxígeno, pero no lo libera, y esto son enfermedades raras, las hay congénitas y las hay adquiridas, pero son muy raras. Solo acá para ejemplificar que esto es un error de la naturaleza que a veces se nos ocurre. También sirve aquí para ver la forma de la oxihemoglobina. Fíjense, son las cadenas alfa y beta con el oxígeno allí.
Y para liberar el oxígeno, lo vamos a ver más adelante, es a través casi de un efecto mecánico. Le pone la naturaleza una cuña que hace que expulse el hierro. La cuña es el 2,3 difosfoglicerato que más adelante lo vemos. El hierro ferroso capta oxígeno por un proceso de oxigenación. Ese proceso de oxigenación no es lo mismo que la oxidación. Oxidación significa el cambio de valencia de +2 a +3. En cambio, oxigenación significa que nuestro hierro de valencia +2 capta el oxígeno. Son diferentes. Es un proceso relativamente rápido y que tiene mucho que ver con el 2,3 difosfoglicerato que más adelante lo vamos a ver con detalle. Esta es la estructura de la hemoglobina llena de oxígeno. Fíjense pegado al hierro al fondo del nicho que le forma. Y cuando libera el oxígeno se cierra la cadena gracias a la cuña del 2,3 difosfoglicerato. A esta estructura abierta se le conoce como la forma R de la hemoglobina, R de relajada. Y a esta estructura cerrada, donde no tiene oxígeno, se le conoce como la forma T de la hemoglobina. Normalmente hay un intercambio entre ambas formas. Recapitulando, si pudiéramos juntar en determinado tiempo todo el oxígeno que tenemos en la sangre, no en los tejidos, en la sangre, tendríamos que en toda la sangre hacemos en promedio casi 1 litro de sangre. Obviamente los deportistas es más, y dependiendo de otras condiciones fisiológicas sube. Y de este litro de sangre recuerden que para nosotros es suficiente los 250 mililitros de oxígeno para vivir. Finalmente, la otra razón por la cual tenemos hierro es para barrer CO2. Al hierro, además del problema de la valencia que le gusta +2, le gusta +3 y no +2, tiene otro problema. No le gusta captar oxígeno. Si le dan a escoger entre oxígeno y CO2, el hierro siempre va a escoger al CO2. Nunca lo va a escoger al oxígeno. Es el organismo que a la fuerza lo obliga a escoger al oxígeno en lugar del CO2. Hemos dicho que la globina se encarga de mantenerlo en valencia +2. El grupo M, todos esos arbolitos raritos, figuritas raritas, es el que se encarga de obligar al hierro a que rechace el CO2 y capte oxígeno. Si nuestra sangre no tuviera otra vez hemoglobina, tendríamos apenas de CO2 4,3 mililitros. Casi nada de CO2, no podríamos barrer CO2. Nuestra sangre tendría que circular a 47 litros por minuto en lugar de 4 litros por minuto, y el pH de la sangre sería de 4,5, es decir, incompatible con la vida. Fíjense esta cantidad. El hierro ferroso es 23.000 veces más afín por el CO2 que por el oxígeno. Es esta afinidad la que combate el grupo protésico pirrólico o el grupo M. Para eso está el grupo M, para combatir esta afinidad y obligar al hierro que capte el oxígeno. Y el CO2 como segunda opción. A este problema, estos dos problemas que hay, que al hierro le gusta pasar de +2 a +3, que al hierro no le gusta el oxígeno sino el CO2, a esta pelea constante, se le conoce como el efecto Bohr, y su gráfica se le conoce como la curva de disociación. En la vida real, en realidad, hay dos curvas de disociación, hay de disociación del oxígeno y de disociación del CO2, pero normalmente se enseña y se conoce la curva de disociación del oxígeno. Este es el efecto Bohr, el químico. En presencia de CO2, la afinidad del oxígeno por la hemoglobina disociada disminuye. Es un enunciado bastante abstracto que vamos a intentar explicar un poco mejor. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina que hay en todos los libros. Esto es la saturación. Mientras más alto, más saturada la hemoglobina de oxígeno. Mientras más bajo, menos. Y esto es la presión parcial de oxígeno. Cuando la curva se mueva hacia la derecha de ustedes, del observador, me dice que la hemoglobina no satura, no capta oxígeno, pero sí lo libera. Si se mueve a la izquierda, me dice que la hemoglobina
capta mucho oxígeno, pero no lo libera. Acá no capta oxígeno y sí lo libera. Hacia acá libera y hacia acá no libera. Hacia acá no capta oxígeno, pero acá sí capta mucho oxígeno. Eso es más o menos lo que vamos a ver. Luego hay otra interpretación hacia arriba y hacia abajo, que es la otra parte. Esta es nuestra curva de disociación normal. La primera parte de la curva, la más alta, es donde vamos a ver la saturación de la hemoglobina, en tanto que la porción vertical nos va a permitir decir si es que entrega o no entrega el oxígeno. Ahora comparemos nuestra sangre con la de otros animales. Como les decía que nuestra sangre no es la mejor, comparémosla con la llama. La llama vive en condiciones hipóxicas, no hay mucha tensión de oxígeno, por consiguiente su curva de disociación está hacia la izquierda. Eso quiere decir que su hemoglobina está hecha para captar oxígeno. Es mucho más eficiente que nosotros para captar oxígeno, pero no lo libera. Y su forma de glóbulo rojo es redonda, lo cual permite que circule más rápido que nuestra sangre para captar cada vez más y más oxígeno. La llama es muy buena en la altura, pero si uno pone a correr a la llama, en comparación con un caballo, la llama es lentuda. El modelo de sangre de la llama está hecho para resistir hipoxias, no para ser eficiente para correr. Es buena solo para vivir en la altura. Comparémosla con un gusano que vive todavía en condiciones de hipoxia peores y su curva está todavía más hacia la izquierda. Son perfectos captadores de oxígeno, pero no entregan oxígeno. Ahora comparémoslo con otros animales, con los roedores y aves. La curva está hacia la derecha, eso significa que su sangre no es buena captando oxígeno, pero es genial entregándolo. Eso explica la razón por la cual los ratitas y demás animales pequeños, su corazón late muy rápido con el objetivo de compensar. Su sangre es buena entregando oxígeno, pero es mala capturando. Entonces el organismo compensa haciendo que aumente la frecuencia cardíaca. Ahora comparemos nuestra hemoglobina con otra proteína nuestra muy conocida, muy semejante, solo difieren más o menos casi en 100 aminoácidos, que es la mioglobina. La mioglobina está desplazada hacia la izquierda, como si fuera la llama. Quiere decir que es una proteína que capta muy bien el oxígeno, pero no lo libera. Porque el objetivo de la mioglobina es ser el depósito de oxígeno, la reserva de oxígeno para el músculo, no para la sangre. Ahora vamos a ver la sangre materna, vamos a compararla con la hemoglobina fetal. Como era de esperarse, el feto en la vida intrauterina recibe poco oxígeno, el aire usado por la mamá, y por eso necesitamos de una hemoglobina que sea muy buena captadora de oxígeno, pero no la entrega fácilmente. Por eso es que cambiamos también de hemoglobina. Ahora hemos aprendido a ver derecha e izquierda de la curva. Ahora vamos a interpretar arriba y abajo. Arriba, fíjense aquí, hay dos personas. Cada una, este está a nivel del mar practicando surfing y este es un andinista o alpinista, hasta 3.500 metros. Y la saturación de oxígeno no varía. El ser humano está hecho para ser adaptable. Nuestro rango de hemoglobina, de eficiencia de la hemoglobina va desde 30 metros por debajo del nivel del mar hasta un máximo de 3.500 metros por encima del nivel del mar. No deberíamos vivir por encima ni por debajo de esos límites porque nuestra hemoglobina pierde eficiencia. Eso es algo que muy pocos animales pueden hacer. Si ustedes ponen a un pobre león por encima de los 2.000 metros, no va a resistir. Se muere. Su hemoglobina no está hecha para eso. Lo mismo, los únicos que nos ganan en ventaja de aguantar tales cambios de altura son las aves, porque tienen otro mecanismo que sale fuera, y los grandes mamíferos como las ballenas, que suben y bajan más grande que nosotros. Ahora veamos esto en la porción vertical de la curva, en posición de reposo y en posición de ejercicio. Fíjense que cuando hacemos ejercicio intenso en el músculo, la presión parcial de oxígeno baja a 20 milímetros de mercurio. De 100, de 98, que es nuestro promedio, cuando hacemos ejercicios el músculo tiene apenas 20, entra en una hipoxia bastante grande. Y es ahí que la mioglobina recién dispara
su entrega de oxígeno. La saturación de oxígeno de la hemoglobina es apenas del 35%, porque entrega mucho oxígeno. Viene la mioglobina entrega el oxígeno que tiene cuando la PO2 está por debajo de 30, es decir, casi en circunstancias solamente de ejercicio. Otras circunstancias que alteren la curva de disociación son la temperatura, el pH y la PCO2. En cuanto a temperatura, fíjense, esto es lo normal a 37 grados. Cuando tenemos fiebre se desplaza la curva hacia la derecha. Eso significa que cuando tenemos fiebre entregamos muy bien el oxígeno, pero no lo captamos muy bien. Para eso el organismo nos hace producir taquicardia en la fiebre. En cambio, cuando tenemos hipotermia, 20 grados centígrados, se desplaza la curva hacia la izquierda, es decir, capta muy bien el oxígeno, pero no lo libera, por eso nos volvemos azulitos. ¿Esta circunstancia de 20 grados centígrados es clínicamente relevante? Sí, sí lo es, en una circunstancia, no porque nosotros vivamos en frío de esos niveles. Supónganse que hoy día una combi me atropella y tengo 4 de hemoglobina y ustedes me transfunden sangre, digamos 4 unidades de sangre, para subirme a 8 de hemoglobina. La sangre normalmente está almacenada en banco de sangre a una temperatura promedio de 4 grados, más o menos 2. Quiere decir que de sobra está hacia la derecha en esa sangre, en esas bolsas de sangre almacenadas está la hemoglobina desviada hacia la izquierda. Esa sangre, cuando la transfunden, se debe transfundir, según el banco de sangre, entre 18 y 20 grados. Lo hacen a propósito. Tiene que transfundirse fría, no caliente. Por varias razones que no vienen al caso. Quiere decir que cuando ustedes transfunden sangre, es cierto, mejora la hemoglobina, pero esa sangre transfundida no es metabólicamente activa. Es una sangre que captará oxígeno, pero no lo va a liberar. No van a mejorar, no se mejora la oxigenación tisular con transfusiones hasta que la sangre alcance la temperatura corporal y el glóbulo rojo transfundido empiece a producir 2,3 difosfoglicerato, que más o menos eso le toma alrededor de 3 a 6 horas, dependiendo de la condición clínica del paciente. Y en ese caso recién la sangre transfundida empieza a ser clínicamente efectiva. Esta es una lista que sí está en la mayor parte de libros para todas las circunstancias que derivan hacia la izquierda y todas las otras que derivan hacia la derecha. Lo usual es que derivemos hacia la derecha, las condiciones que van hacia la izquierda son más difíciles de tratar en general que las que van hacia la derecha. Finalmente, ¿qué es el 2,3 difosfoglicerato? Es un producto de degradación de la glucosa. Cuando se degrada la glucosa, que es abundante en el glóbulo rojo, se produce 2,3 difosfoglicerato. Como hemos visto, el 2,3 difosfoglicerato es el encargado de que el glóbulo rojo lo expulse, es como si le diera un golpe, la naturaleza lo incrusta y la hemoglobina libera el oxígeno. Mientras más 2,3 difosfoglicerato haya, más rápido se libera el oxígeno. Quiere decir que por eso el 2,3 difosfoglicerato es medio acidótico, por eso la acidosis facilita la liberación de oxígeno. Esta gráfica no la describo muy bien porque pretendía comparar cómo inclusive las hemoglobinas anormales también tienen curvas de disociación propias. Por ejemplo, la drepanocitosis, el falciformismo que vimos, su curva de desviación es hacia la derecha. Eso quiere decir que sí entrega oxígeno, por eso son personas que alcanzan una estatura normal casi siempre. A diferencia de otras patologías, donde eso lo van a ver en la clase de anemias hemolíticas, donde la hemoglobina capta oxígeno pero no lo libera y se quedan chatitos y tienen más deformaciones independientemente del nivel de hemoglobina. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Solo para terminar, la otra razón por la cual el hierro tiene que estar recubierto de tantos aparatajes es porque el hierro es tóxico. Hay muchos animales que no tienen glóbulos rojos y que su pigmento respiratorio circula libre, que son casi siempre gusanos y animales menores. Nosotros debemos protegernos del hierro porque si estuviera libre es tóxico. El hierro libre o bajo la forma de hemoglobina libre degrada fácilmente al óxido nítrico. Come mucho óxido nítrico el hierro.
Por lo tanto, de ahí depende su toxicidad. Cuando consume óxido nítrico, el óxido nítrico es vasodilatador, es miorrelajante, y si no hay óxido nítrico, se produce vasoconstricción, y por eso aparece toxicidad renal, que incluso lleva la insuficiencia renal, que es una de las características de cuando hay una reacción de incompatibilidad, hemólisis por incompatibilidad. Otro efecto adverso de no tener, obviamente, óxido nítrico y de la vasoconstricción es hipertensión arterial. Otro efecto es a nivel de la circulación esplásnica. La circulación esplásnica depende mucho de la cantidad de óxido nítrico. Si no hay óxido nítrico, aparecen efectos como náuseas, dolor tipo cólico, vómitos, calambres. Normalmente el médico no se queda, cuando indicamos transfusión de sangre no le hacemos el seguimiento, pero las enfermeras sí. Y ellas suelen reportar con mucha frecuencia que la transfusión le produjo dolores, náuseas, vómitos, inclusive diarreas, y todo eso se debe casi siempre porque toda sangre transfundida siempre tiene algo de hierro libre, porque el hematíes tiende a romperse. El hierro libre y la hemoglobina libre también son tóxicas para las neuronas. Matan a las neuronas, pero preservan a las células gliales. Solo es toxicidad neuronal. La hemoglobina induce convulsiones. Eso explica por qué yo, si fuera un viejito de 80 años, me tropiezo, me doy un pequeño golpe y hago mi hematoma subdural que no me da molestia alguna. Pasan 3 o 5 días y recién empieza a dar molestias tipo cefalea o vértigos o cuadros convulsivos o pérdida del conocimiento. Eso es porque al inicio, cuando se forma el hematoma, más allá del efecto masa, que no es el más importante, luego el hematoma es invadido por macrófagos en un intento de reabsorber el hematoma. El macrófago viene, rompe la hemoglobina, libera algo de hierro libre, y cuando se libera el hierro libre y hemoglobina libre, recién se hace tóxico, evidente y sintomático el hematoma subdural, en algunos casos. Y finalmente el hierro y la hemoglobina libre son tóxicas para las plaquetas, porque inducen su agregación e inducen la liberación de radicales libres e inducen la producción de factor tisular. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Sobre fisiología de la coagulación. Normalmente nosotros comprendemos por coagulación esta flecha roja de acá, donde van todos los factores de la coagulación que conocemos los numeritos en romanos, y a esto le agregamos las plaquetas. Esto se encarga de formar coágulos. Normalmente a este sistema de la coagulación se opone un sistema anticoagulante que es la flecha verde, que sus principales miembros son la proteína C, S, Z y antitrombina 3. Estos se encargan de prevenir la formación de coágulos. A estos dos sistemas también interactúan dos más, que es el sistema firinolítico, cuyo miembro más importante es la uroquinasa, que busca destruir los coágulos formados, y a este sistema se opone un sistema antifirinolítico, cuyo miembro más importante es la alfa-2 macroglobulina, que busca preservar el coágulo formado. Quiere decir que por coagulación son 4 grandes sistemas que intervienen. Eso explica por qué cuando nosotros pedimos un perfil, una evaluación preoperatoria y se pide un perfil de coagulación en un intento de saber qué paciente se va a coagular, qué paciente va a sangrar más, tenga una utilidad más que cuestionable, porque el perfil de coagulación evalúa someramente solo esto. No evaluamos las otras 3 y muy poco conocemos de las otras 3. Si a esto se agrega que normalmente en la coagulación tiene un rol muy importante los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos, queda claro que la coagulación es más compleja que un simple perfil de coagulación. Primer elemento de la coagulación es el endotelio. El endotelio es pesa más o menos casi 2 kilos, es la mitad del tamaño de la piel y en general se le considera como una glándula. El endotelio tiende a cambiar de nombre. En el corazón se llama endocardio, en el riñón glomérulo y en el cerebro barrera hematoencefálica. El endotelio tiene 2 estados, un estado inactivo y otro estado activado. Su estado fisiológico es estar inactivado, es decir, es antiagregante, antiadhesivo y anticoagulante y vasodilatador.
Solo en ciertas patologías es que se suele activar. Cuando lo estimulan mal, se activa y se torna procoagulante, proadhesivo y vasoconstrictor. Estas son las funciones del endotelio y que las vamos a ir viendo una por una. Acá solo las enumero. Número 1 es regular el tono vascular, regular el flujo sanguíneo, inhibir la agregación plaquetaria, es el eje del sistema anticoagulante, atenúa las fuerzas reostáticas y forma parte del sistema inmune. La función número 1 tiene que ver con la vasoconstricción y vasodilatación, básicamente. El endotelio determina qué vaso se contrae y qué vaso se dilata. Y eso lo hace por el equilibrio de dos fuerzas. El principal agente vasodilatador es el óxido nítrico y el principal agente vasoconstrictor es la angiotensina 2, pero su forma tisular, no la sérica. En segundo lugar está la endotelina 1. Del balance de la angiotensina 2 y del óxido nítrico va a depender el estado de vasodilatación o vasorelajación. Recordar que el óxido nítrico es relajante y que inhibe en general el crecimiento endotelial. Segunda función, regula el flujo sanguíneo. Cuando aparece una circunstancia de turbulencia, es decir, una trombosis, por decirles, a mí me da trombosis en la pierna derecha o tengo varices en la pierna derecha. El organismo se da cuenta que hay turbulencia y a propósito baja el flujo sanguíneo de todo el miembro derecho y eso crea ciertas condiciones de isquemia. A pesar de que se crea condiciones de isquemia, el endotelio no cede y baja el flujo sanguíneo mientras la turbulencia persista. Es por eso que aparecen calambres, cansancio y otras molestias clínicas, el cuadro clínico de trombótico o varicial en el miembro afectado. Lo mismo para el éstasis, es el endotelio el que define a dónde va la sangre. Tercera función, inhibe la agregación plaquetaria. La inhibición también es a través del óxido nítrico. Recordar que el óxido nítrico funciona a través del GBP cíclico, por inducción del GBP cíclico, y el óxido nítrico se produce en el endotelio a partir de un aminoácido que es la L-arginina. Está recalcado en rojo porque, como insisto, va a haber motivo de pregunta esto de dónde se produce. Pregunta, el óxido nítrico se origina a partir de proteínas, glucosa, L-glicina, L-arginina. Para eso es esta gráfica de acá, para recalcar su origen del óxido nítrico. Cuarta función es anticoagulante. Su función anticoagulante depende sobre todo de las proteínas C y S, y de estas dos la principal es la proteína C, es el principal anticoagulante del organismo. La C solo es una ayuda, el inhibidor del factor tisular es otra ayuda, y la antitrombina 3 es otra ayuda. Todos ayudan a que la proteína C medie la anticoagulación del organismo. Esta gráfica solo es para ejemplificar las vías que usa la proteína C para ser anticoagulante. Quinta función, atenúa las fuerzas reostáticas. ¿Qué son las fuerzas reostáticas? Imagínense que en este piso estuviera recubierto de una alfombra, de un tapete. El tapete o alfombra va a ser el endotelio. Si yo soy un carro y que voy a correr encima de este piso, sobre encima de esta alfombra, yo al momento, a mis 450 kilómetros por hora, voy a poner el pie y voy a hacer fricción sobre el endotelio. Voy a jalar el endotelio hacia atrás para poder avanzar. Una fricción que es mayor mientras más velocidad yo tenga o más peso yo tenga. A esa deformación que soy un cuerpo que me movilizo sobre el endotelio, produzco sobre el endotelio, esa deformación de jalarlo hacia atrás, a eso se llama fuerza reostática. El endotelio impide eso, se opone a eso, no le gusta ser deformado, porque si se deformara, la aorta sería una arruga completa, estaría muy arrugada por dentro. No solo se opone a eso, sino que el endotelio también define la velocidad y define qué células viajan a qué velocidad.
No es que un glóbulo rojo o un neutrófilo viaje a la velocidad que le da la gana. El endotelio le regula la velocidad, es como si fuera un semáforo para que determinar qué glóbulo rojo va a viajar a determinada velocidad, es decir, regula la migración axial. Esta es la gráfica que les digo donde el flujo de la sangre, la porción más veloz es la que viaja por el medio, y el endotelio y el glóbulo rojo definen quién va al medio. En la porción más periférica son las velocidades más lentas. Nunca hay un contacto directo de los elementos formes de la sangre con el endotelio. Siempre hay un espacio, acá exagerado obviamente, que depende de las cargas electronegativas que hay. Este espacio sí se puede observar en un eco. Este ecodoppler, este es flujo lento, este es flujo rápido, no viene al caso. Ven una pequeña línea negra que separa aquí, esto blanquito es el endotelio, esto de aquí, esta línea negra. Eso es este espacio de aquí que normalmente se mira. Es más amplio, es mucho más grande, mientras más jóvenes seamos, en los viejitos ya no tenemos este espacio tan marcado. Esto es para ejemplificar cómo una fuerza reostática tiende a deformar una superficie. Y es el efecto a lo cual obviamente se opone el endotelio.